Vamos a cambiar, te vamos a contar, la verdad, una historia que vamos a empezar por la parte argentina de esto. 17 seres humanos orbitando por el espacio. 17, ¿por qué ese número? Bueno. Alguien tuvo que decir, pongan uno más o pongan uno menos, Marina. No le gusta el 17. Y claro. es bravo el 17, que haya 17 dando vuelta. Alguien lo tuvo que pensar, no se le ocurrió a nadie. Tantos cráneos, Marina. Pero es una cuestión argentina la del 17. ¿Usted dice? Claro, Pablo, por supuesto. Bueno, lo cierto es que estamos en un escenario que es récord por la cantidad de personas, de seres humanos que están en el espacio ahora al mismo tiempo. ¿Qué significa esto en la o para la era espacial? Bueno, vamos a desandar algunos pormenores con un especialista. Sí, un amigo que siempre nos acompaña y nos hace muy entretenidos todos estos temas. Diego Córdoba, que es especialista en vuelos espaciales tripulados. Hola Diego, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Hola. Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marina, Pablo, encantado. Y bueno, acompañando este récord, que bueno, es un número inédito, 17 personas en el espacio, empapados en distintos proyectos espaciales, o sea que es muy, muy interesante lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, ¿y cuál era el número más próximo? ¿Cuál era el antecedente más próximo a los 17? 14, eran 14 personas que se dio en distintos momentos en estos últimos años, porque bueno, sabemos que en la Estación Espacial Internacional existe siempre un contingente permanente de 7 personas, que cada tanto recibe alguna visita de 3 o 4 personas más, de ahí la dotación se puede ascender a 10 u 11 personas, pero en los últimos años no tenemos que olvidar que además de la Estación Espacial Internacional, existe la Estación Tiangong, la Estación Espacial China, que ya desde hace unos cuantos meses está teniendo seres humanos permanentes, o sea, se van relevando, nunca está vacía la estación, entonces siempre tenemos que encontrar entre 3 o hasta 6 personas más, como lo que ocurrió hoy mismo, ¿verdad? O sea, hoy la nave Shenzhou 16, que despegó anoche a las 10:30 de la noche, hora argentina, llegó a la Estación Espacial Tiangong a las 5:30 de la mañana, también hora argentina. Entonces de pronto se duplicó la cantidad de chinos, 6 chinos en el espacio, y hoy por hoy, atentos con este dato, son la mayor cantidad de representantes que hay de este país en el espacio en este momento. Son mayoría comparados con estadounidenses, rusos y árabes que están en este momento en la Estación Espacial Internacional. Perfecto, qué buen dato ese. Sí. Y contanos, bueno, ¿qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que están buscando allí? ¿Solamente avanzar en la carrera espacial, superar a sus enemigos estratégicos? Hay de todo, porque bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Por un lado, ya que estábamos hablando de la estación china, que es la gran novedad, es una estación multimodular, muy parecida a la estación espacial, pero un poco más pequeña, aunque son 3 módulos muy grandes que pueden albergar tripulaciones de 6, 7 tripulantes. Por ahora son 3, se van relevando cada 6 meses aproximadamente, y durante estos semana y media más o menos, conviven las tripulaciones. Lo que China está haciendo en este momento es ir adquiriendo experiencia, el know-how, como se le dice, para ir adquiriendo cada vez más experiencia en vuelos de larga permanencia, y ellos también están apuntando a llegar a la Luna en cualquier momento. O sea, la NASA, lo sabemos, está apuntando en llegar a la Luna con su programa Artemis, pero la China también está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, atención con esto, porque le está pisando los talones a la NASA en su proyecto para volver a la Luna. Y por otro lado, la Estación Espacial Internacional, que ya tiene más de 20 años de permanencia humana ininterrumpida, tiene expediciones fijas de 7 integrantes. En este momento, bueno, hay 3 estadounidenses, 3 rusos, y había una persona representante de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y de pronto llegó una corta visita de 10 días nada más, con una nave privada, con contingente privado, ¿no? Esto es algo que muy pocas veces ha ocurrido. O sea, una tripulación de 4 privados que va en una nave privada, la de Elon Musk, y por unos 10 días ha permanecido en la estación espacial, ¿verdad? Esta nave se desacopló hoy al mediodía y va a regresar hoy a eso de las 12 de la noche en Argentina. O sea que durante este ascenso de los chinos y regreso de esta nave privada, tenemos a estos 17 seres humanos
representantes en total de 5 países. Sí, bueno, mientras te escuchaba, pensaba qué transparente que es, ¿no? Lo que tiene que ver con la distribución del poder y la presencia en las estaciones internacionales. Hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, de Elon Musk como poder económico. Qué escenario tan clarito, ¿no? De lo que pasa en el mundo. Sí, por un lado hay un escenario claro, como vos indicás, pero por otro lado tienen sus diferencias. O sea, están juntos pero no revueltos, ¿verdad? No tenemos que olvidar que hubo una tirantez, y la sigue habiendo, una tirantez política muy importante en la Tierra entre Estados Unidos y Rusia, desde, bueno, que ocurre la guerra justamente en Ucrania, ¿verdad? Entonces, esto ha motivado que los dos socios mayoritarios de la estación espacial de pronto hayan sufrido alguna que otra tirantez por los temas justamente de las trabas económicas y tecnológicas que le hizo Estados Unidos a Rusia. Pero parece que pasando los 400 kilómetros de altura, que es donde está la estación espacial, todo eso se desdibuja y la colaboración mutua que hay entre ambos países, bueno, ahí es como que queda todo atrás, ¿no? Todo queda en la superficie terrestre. No hay lugar a tiranteses que puedan motivar las potencias en la Tierra, ¿verdad? La colaboración tiene que seguir existiendo. Y yo siempre soy un hincha, ya que lo vuelvo a decir, que la única manera de llegar a la Luna, o sea, de que el ser humano pueda traspasar sus límites actuales, es con la colaboración mutua entre naciones y entre agencias espaciales. Una sola nación no va a llegar ni a la Luna, ni a Marte, ni a ningún otro rincón del sistema solar. La colaboración internacional es, digamos, clave en esto y sobre todo con la incursión de los privados también. Diego, ¿y los países que están ahí, qué buscan? Digamos, superar a los otros en la carrera espacial, avanzar, pero ¿tras de qué? ¿Qué es lo que está en el telón de fondo? ¿Qué es lo que es tan atractivo allí? Bueno, hoy lo que se puso en el telón de fondo es nuevamente la Luna, como hace más de 50 años, que motivó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ese famoso capítulo de la Guerra Fría que terminó justamente con los primeros seres humanos en la Luna, ¿no? Neil Armstrong y Buzz Aldrin en 1969. Pero hoy la Luna vuelve a estar en el tapete y vuelve a ser el objetivo. Esta vez la bipolaridad se corre entre Estados Unidos junto a los países de la Agencia Espacial Europea, que son sus socios mayoritarios en este programa lunar que se llama Artemis. Y por otro lado, Rusia y China se han aliado, ya han hecho público su convenio de colaboración mutua para también llegar a la Luna. ¿Por qué se vuelve a poner la Luna en el tapete otra vez? Porque se ha encontrado una cierta cantidad de minerales y sobre todo agua, que es un elemento que se creía inexistente en la Luna, ¿no? O sea, cuando digo agua no digo agua en estado líquido como la conocemos, sino en estado sólido y a nivel subterráneo y, bueno, en pequeñas cantidades. Pero juntándolas, todas esas pequeñas cantidades, resulta que hay un reservorio de agua muy importante en la Luna que puede servir de combustible para las próximas naves espaciales que puedan apostarse, o sea, hacer una base en la Luna y de ahí sí encaminar una conquista hacia el sistema solar. Las dos potencias, o sea, Estados Unidos y Europa por un lado, y Rusia y China por otro, están apuntando al mismo objetivo, el polo sur lunar. O sea que ahora se ha corrido de vuelta un poco el eje, pero estamos ante una nueva carrera espacial, sin dudas, y yo estoy convencido de que en los próximos 6 o 7 años, no más de eso, vamos a volver a ver seres humanos caminando en la Luna. La pregunta es, ¿de dónde? ¿Si de la NASA y Europa o de China y Rusia? Claro. Qué bárbaro. Bueno, sí, adelante, no, Pablo. por favor. No, quería consultarte, Diego, si es que hay, cuál es la participación, el aporte, la representación, argentina en la era espacial. Bueno, hace muy poquito, quería comentar esto, muy buena pregunta, porque Estados Unidos ha celebrado, a raíz del programa Artemis, está incluyendo cada vez más naciones, ¿no? O sea, es un hecho que muchos países de Europa ya están incluidos en los convenios Artemis. ¿Qué son los convenios Artemis? Es una especie de convenio y de acuerdo internacional en el cual las naciones que lo firman se comprometen a no hacer ningún uso bélico, ni tampoco ningún uso contaminante de la Luna, una vez que se llegue allí para empezar a explotar los primeros recursos. Argentina fue invitada por la NASA, o sea, la CONAE, que es nuestra agencia espacial argentina, fue invitada hace muy poquito por la NASA para formar parte de este acuerdo. Todavía no se ha formalizado su participación, pero bueno, hay un avance muy importante de que Argentina sea uno de los países que formen parte de estos convenios para la nueva exploración lunar que se avecina. Ya falta muy poco para eso.
Bueno, y eso te quería preguntar, digo, ¿hay una legislación ya dispuesta para ver cómo se explota, quiénes lo explotan? ¿Cómo se determina eso? ¿O es solamente como llega alguien y se apropia? Bueno, el tema del derecho espacial es un tema incipiente, que nos recuerda mucho a los derechos que se han establecido en la Antártida a medida que se fue avanzando sobre el continente blanco, donde no hay una nación que se haya apoderado de una porción de la Antártida, pero sí hay bases científicas de distintas naciones que al día de hoy siguen operando, y hay una especie de convenio mutuo de hacer un buen uso de los recursos y no contaminarlo, justamente. Con la Luna pasa algo muy similar. No hay una parcela o un registro de propiedad. No porque Estados Unidos haya llegado 6 veces a la Luna, quiere decir que Estados Unidos sean los dueños de la Luna. No es así. Y nadie es dueño de los recursos. Pero a su vez, ¿quién puede explotar los recursos de la Luna? El que llegue, el que pueda llegar, el que tenga los recursos para poder llegar y el que tenga, lo más importante, acceso al espacio. ¿Qué es el acceso al espacio? Muy simple, lo que estamos viendo ahora. Un cohete que permita llegar a los astronautas de la Tierra a la Luna. Hoy por hoy, los países que tienen acceso al espacio son 3. En Estados Unidos, Rusia y China, que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, países que tienen el poder de colocar cohetes con seres humanos para llevarlos, en principio a la órbita terrestre y muy pronto a la Luna, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes vienen después? Los países que se asocien con ellos, ¿sí? Pero bueno, son los que tengan la posibilidad de llegar primero y obviamente de utilizar los recursos en bien de la exploración espacial y del conocimiento científico, ¿eh? O sea, no explotándola y contaminándola. Y a medida que se vaya avanzando en estas actividades, obviamente van a surgir leyes y legislaciones nuevas para regular lo que se viene. Y Europa, estaba pensando en Europa, no quiere, no puede, no le da. ¿Por qué no tiene una participación en la carrera espacial? En realidad Europa son socios de Estados Unidos. O sea, la Agencia Espacial Europea es la agencia que nuclea a muchos países de Europa, tiene sede en Alemania desde hace muchísimos años, y ya hay astronautas de muchísimos países de Europa que ya han volado al espacio, acompañando o en vuelos soviéticos o rusos después, o estadounidenses. Hoy la Agencia Espacial Europea es uno de los socios más importantes que tiene la NASA en el programa lunar Artemis. De hecho, la nave Orión, que es la nave que ya se probó sin tripulantes a fines del año pasado, y el año que viene va a volar con tripulantes alrededor de la Luna. La cápsula habitable, digamos, fue creada por la NASA, pero el módulo de servicio, que es donde se alojan los motores principales y la célula de energía, es un desarrollo de la Agencia Espacial Europea. O sea, es una nave híbrida entre ambas agencias, y eso hace que justamente en las próximas misiones tripuladas Artemis participen astronautas europeos. Diego, qué lindo que es escucharte, qué interesante es todo esto. Un placer. Un abrazo enorme, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, hasta cualquier momento y bueno, sigamos disfrutando este hito histórico de tantas personas en el espacio. ¿Estás en las redes, Diego, compartiendo contenido que tiene que ver con lo espacial? Sí, pueden verme sobre todo en la red Twitter como de Córdoba, ok, todo junto, y de Córdoba 2007 en Instagram. Perfecto. Bueno, excelente. ¿No te hace ruido lo de 17 a vos? No, para nada, y ojalá sean muchos más. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Diego. Abrazo grande, nos vemos.